soy Pilar Galeote. En la actualidad soy profesora de negociación y de derecho societario y todos los relacionados con el mercantil en IE, tanto en el grado como en el posgrado y como, sobre todo, luego hablaremos, mi formación favorita, que es la ejecutiva, Executive Education. Y bueno, también en IE dirijo una cátedra, que es la Cátedra José María Cervelló, dedicada a la investigación jurídica, pero con algo muy bonito detrás, que es la finalidad social. Otorgamos becas destinadas a, bueno, pues a financiar programas a alumnos sin los recursos en principios para estudiar un Ujú. programa así. Y bueno, de mi trayectoria también te puedo decir que soy doctora en Derecho Mercantil y que anteriormente, ya hace muchos años, hice Derecho y Economía y el máster en Asesoría Jurídica en esta casa. Y tras, ya te digo, tras muy poco tiempo en Telefónica y bastante tiempo en Clifford Chance, bueno, pues a día de hoy estoy a tiempo completo en el Instituto de Empresa, institución en la que ejerzo la profesión de docente de manera muy contenta y estoy encantada. Estoy encantada en esta casa. Genial. Luego más tarde hablaremos de todo ello. Primero quiero remontarme años atrás. ¿Qué es lo que te llamó la atención del derecho? ¿Por qué decidiste estudiarlo y luego también continuar la trayectoria? Muy bien, pues y además era una vocación muy temprana y muy sin sombras en el sentido de que tenía claro que iba a ser derecho. Quizá la finalidad social, en el sentido de esa parte que tiene el derecho de ayuda a los demás. No escondo que al principio lo que más me gustaba era el derecho penal. Ya sabes que cuando uno se acerca al derecho parece que el penal es como... Hasta que aterricé en el penal y me di cuenta que no, que verdaderamente yo era más de derecho corporativo, de derecho mercantil y desde ese asesoramiento también creo que se puede ayudar mucho. Tenía un problema y es que me gustaban demasiado las mates. Ah, Y entonces el derecho y mates, pero justo en esos años se empezaba a hablar de la doble licenciatura, en ese momento que es el doble grado, y es lo que hice. Derecho con economía, que en ese momento o en este momento es administración y dirección de empresas. Eso fue lo que me llamó la atención del derecho. sí. Pues, y luego continuaste, ¿no? En Telefónica y en Clifford Chance. ¿Qué era lo que Mm. más te motivaba esos primeros años de trabajar ahí? Lo que más me llamaba la atención era ejercer, pero antes había algo extraordinario en Madrid en ese momento, como ahora, pero ahora lo conocéis mucho más. En ese momento lo conocía menos gente, que era el Instituto de Empresa, el máster en asesoría jurídica. Entonces, eso, que era mi ilusión, poder hacer un máster, en ese momento no era oficial ni era necesario, pero Sí. mi idea era, bueno, pues poder conocer a colegas como yo, poder aprender la práctica antes de meterme en un despacho, porque tenía claro que yo quería despacho, fíjate dónde acabé, pero tenía claro que era despacho. Y luego cuando llego al IE me encantó los profesores y la manera de enseñar derecho. Entonces, bueno, pues en IE entro en contacto con diferentes profesores, me encantó la asignatura de Derecho a las Telecomunicaciones que teníamos en ese momento y el profesor me llamó bueno, antes de terminar incluso, para un puesto en Telefónica Intercontinental, que luego fue Móviles, y me fui, no me lo pensé dos veces. Algún profesor de la casa que conoces, pero que no voy a nombrar no por nada, sino porque bueno, me dijo, te equivocas, eres más de despacho. Y luego pude confirmar y le dije qué razón tenías, que era más de despacho. Bueno, me di cuenta que desde la asesoría interna, pues que era precioso el ejercicio, pero a mí me gustaba más lo que externalizábamos. Y nada, pues ahí se cruza una oferta de Clifford y demás, y ya termino haciendo corporate en Clifford Chance. Muy bien. ¿Y cuándo fue el momento que decidiste, oye, yo me quiero dedicar a la docencia ahora? ¿Cuándo diste ese Mm. paso? ¿Qué recuerdas de esos momentos? Pues mira, prácticamente desde el principio, aunque yo tenía muy claro que yo quería ejercer, sí que siempre que había exámenes orales en la carrera, mi madre es profesora, en fin, siempre me han visto en casa una vocación de, oye, qué bien se te da o qué bien, qué pocos nervios tienes, que es verdad que estoy tocada por eso, cuando tienes que exponerte, tienes que examinar y demás. Bueno, eso estaba ahí. Y a raíz de mis clases en el Instituto de Empresa como alumna y conocer a la figura de José María Cervelló, bueno, pues me llaman del IE y una cosa lleva a la otra y mira dónde termina, a tiempo completo en el Instituto de Empresa y feliz. Eso fue el contacto con el IE.
Más tarde hablaremos de la figura de José María Cervelló, pero primero quiero que des consejos, sobre todo a estudiantes, ¿no? Que has conocido un montón durante todos estos años. ¿Qué dirías tú que son los valores o las aptitudes que tiene que tener un buen estudiante de Derecho? Pues un buen estudiante de derecho y en general un buen estudiante, para mí, el mejor estudiante es el que tiene fuerza de voluntad. Esa es la clave. No distingo en clase entre personas más inteligentes y menos inteligentes, entendiendo por inteligencia un CI, es decir, un test. Sí. Para mí, como ya sabes, la inteligencia es una suma de diferentes inteligencias y entre ellas, bueno, pues yo creo que el tesón, la capacidad de sentarse, la fuerza de voluntad que el derecho requiere mucho de intentar buscar el camino, porque la norma se puede interpretar de diferentes maneras. Hoy día, con generaciones tan jóvenes que vienen con impulsos por todas las partes, que están en clase con ordenadores, que están enfrentados a un montón, como digo, de estímulos, pues aquel que tiene fuerza de voluntad y atiende, para mí la atención es la inteligencia del siglo XXI. Es mi actitud preferida en un alumno y lo que recomiendo a un alumno, y en concreto los míos de derecho, que tengan fuerza de voluntad, que no se desanimen y que no den las cosas por sabidas y que por obvio que parezca una solución, siempre se le puede dar la vuelta y buscarle tres pies al problema. Eso sería fuerza de voluntad. Genial. Bueno, perdón, voy a añadir otra. Mm. Esa fuerza de voluntad hoy día yo creo que se ve muy fortalecida con algo que deben de tener cualquier persona que se aproxima a un problema, que es la humildad. Sí. ¿Vale? Y ya voy a valores más de la persona. La prepotencia no funciona. Como sabes que yo doy negociación y habilidades también, veo pocos, porque en general mis alumnos son alumnos muy educados y que saben de esto. Pero yo creo que con fuerza de voluntad y con humildad, sabiendo que no sabes todo y que el reto está en preguntar, y el reto hoy día que tienen o que tenemos tantas herramientas está en humildemente poder tener una solución que impacte. Con esas dos cosas, fuerza de voluntad y humildad, se llega. Genial. También te quería preguntar, tú vamos, una profesora estupenda de Derecho Mercantil y también de negociación. Para aquellos un poco más escépticos sobre el tema de la negociación, de la importancia que tiene, ¿qué les dirías a esos estudiantes de Derecho que a lo mejor no han tenido esa formación? Pues esa pregunta, Pablo, como diría aquel, me encanta. Y me encanta porque, en primer lugar, yo vi siempre claro que un jurista, en concreto un asesor mercantil, un abogado mercantilista, tenía que saber o tiene que saber técnicamente muchas cosas. Cada día tenemos más herramientas. Tenemos ahí ChatGPT, tenemos Google, tenemos tantas herramientas que nos ayudan en cuanto a lo técnico. Pero sí que yo personalmente me encontré con que de repente me mandaron a negociar un acuerdo de confidencialidad. Y yo ese fue mi primera misión. Y yo podía saber lo que era un NDA y un acuerdo de confidencialidad, pero negociarlo, ¿cómo se hacía eso? Fíjate, yo había estudiado Derecho, el máster, nadie me había hablado de negociación. Sí. Bueno, pues ahí poco a poco, aunque en el máster en asesoría jurídica siempre hubo, o desde los primeros años, negociación, y en el máster yo lo tuve, pero poco a poco, empezando a investigar, llegué a una conclusión, y es tu pregunta. La conclusión es: técnicamente podemos ser muy buenos, pero si yo te tengo enfrente y no te convenzo de algo, no me sirve de nada. Yo puedo tener alumnos de honors, alumnos de matrícula de honor. A lo mejor un alumno que técnicamente sabe menos, pero que lo hace mejor en la mesa de negociación, llega más. Esa es la importancia de las habilidades, en concreto de la negociación, y es por lo que en esta institución, que es el IE y en concreto ILO School, son tan conscientes desde el principio en la importancia de las habilidades para el directivo. Entendiendo por directivo no solo alta dirección, sino también, ¿por qué no?, un socio, un counsel, un junior que empieza y que tiene tantos frentes con el que negociar. Por eso es tan importante, porque no solo importa el qué, sino el cómo, no solo importa, como yo digo en clase, la estrategia, sino la competencia. Eso es. Genial. Bueno, eres directora de la Cátedra José María Cervelló. Quiero que nos cuentes la figura de José María. ¿Quién era? ¿Qué es lo que enseñaba y cuáles eran sus valores? Muy bien, pues José María Cervelló fue, entre otros, uno de mis maestros.
Yo a José María Cervelló lo conozco en el IE cuando hago el máster en asesoría jurídica de empresas, y él fue, y así lo conocemos, como el creador o uno de los creadores de los programas jurídicos de IE. De formación él era abogado, en concreto abogado del Estado, él hizo una oposición, gaditano, que viene a Madrid y ya se queda, estuvo en destinos hasta que llega, diferentes destinos, no Madrid, hasta que llega a Madrid. Y bueno, termina siendo socio de EY, de San Jan en ese momento, y desde siempre colaboró con IE y formaba parte del equipo directivo de IE en cuanto a los programas jurídicos. Él trae la metodología del caso, y la metodología esa rara que os gusta tanto a los alumnos que nos veis, a los profes del IE, que es una metodología que lo dices por ahí, método del caso, pero tú, Pablo, que sabes que has estado, que estás en estas aulas, sabes que hay algunos de nosotros, los que hemos estado donde estás tú, que hacemos algo como raro en clase, y es dirigir un debate. Sí. Un debate con preguntas sobre un caso, que no utilizamos presentaciones la mayoría. Y es eso, así lo conozco. Él daba una asignatura, José María Cervelló, que se llamaba Política de Asesoría. Así, con esa asignatura le conozco yo. ¿En qué consistía Política de Asesoría? Pues él llegaba a la clase sin ninguna ficha, sin ningún apunte, se sentaba en la mesa, parece que lo estoy viendo, y te planteaba un problema. Un problema que a lo mejor te decía, Pilar, ¿está vigente el Código Civil? Tú decías, pues sí. ¿Ah, sí? ¿Dónde se regula la compraventa? Pues en el Código Civil. ¿Y por qué vas al Código Civil? Bueno, José María, el Código Civil. ¿Pero dónde pone que está vigente? Bueno, te montaba un caos en la cabeza. Bueno, pues habrá salido publicado en el BOE. ¿En el BOE? ¿Había en ese momento BOE? ¿Qué había? Bueno, allí ten en cuenta que en clase, Pablo, no teníamos ordenadores. Ponte tú a investigar. Sí. Que sin Google, tú ahora, yo digo una pregunta en clase y ya estáis entre ChatGPT y Google tal, mirando. Pero en ese momento no había nada, entonces era para el día siguiente. Otro día llegaba y decía, en un concurso me toca un tractor. ¿Qué hago con el tractor? Respuesta, como ya le conocíamos, llevármelo a mi casa. Muy bien, te lo llevas a tu casa y fiscalmente, y ese día era de fiscal. Entonces él te planteaba una problemática, que tenía diferentes áreas jurídicas implicadas, y nos destrozaba un poco lo que tienes en la cabeza de soy mercantilista, soy fiscalista, soy de laboral. Al final, Pablo, vas a ver, en tu día a día tienes un problema, eres mercantilista, pero se te tienen que encender bombillas de necesito un laboralista, necesito uno de competencia, y ahí está, ¿no?, la labor. Entonces así conozco a José María Cervelló. Y ya nos has hablado un poquito al principio sobre su cátedra que diriges. Cuéntanos más sobre esa función social y también sobre el premio Cervelló. Bueno, yo tuve la oportunidad de acudir a la gala. Cuéntanos este año de qué trata y qué queréis conseguir con ello. Fenomenal. Pues yo conozco a José María y de repente, bueno, pues yo ya me voy a mi trabajo, termino el máster y demás. Pero a José María le detectan una terrible enfermedad por todos conocida, que es la ELA. Entonces, bueno, una enfermedad que en ese momento no tenía cura, parece que hoy tampoco, y José María muere a los 3 años. Cuando le detectan la enfermedad, tanto en IE como en lo que era antes los socios directores de Ramón Hermosilla Gutiérrez de la Roza, que luego Fontier, ¿vale?, Pedro Rodero y Bernardo, junto con Carlos de la Pedraja, pues todos ellos son conscientes de la importancia de José María, que José María, bueno, pues tenía un final horrible, y que en IE tenía que existir algo para que continuara su espíritu. Que José María te lo he definido como abogado del Estado, pero hables con quien hables que conocía a José María, se le pone una sonrisa y te diría, sabía mucho, pero lo importante es que era buena persona. Esa era la clave, era buenísima persona. Entonces se crea una cátedra, que es la cátedra José María Cervelló. En IE recogen el guante a la perfección, son conscientes, y los 2 primeros años la dirige él, ¿vale?, la cátedra. Luego queda un año vacante hasta que directamente me nombran a mí. La cátedra tiene 18 años. ¿Y la cátedra qué finalidad tiene? Además, por supuesto, de seguir el espíritu de José María y que vosotros, los alumnos que estáis ahora, que no lo habéis conocido, sepáis de dónde viene todo esto. Pues la idea de la cátedra, como te decía al principio, es financiar becas para alumnos excelentes que no tienen la posibilidad en principio de cursar un tipo de programa así. Entonces, pues
¿Cómo conseguimos esa financiación? Vía donaciones de mucha gente, de alumnos, de gente que no conocemos, pero sobre todo la gran aportación que hay a la Cátedra Cervelló es la del despacho Ontier. Amigos míos, por supuesto, pero también fueron amigos, alumnos, compañeros luego de José María Cervelló. Entonces, el despacho Ontier hace una aportación anual de 30.000 euros. 20.000 van a la cátedra y quedan para esa bolsa de becas o ese banco de becas, y 10.000 euros van destinados a un premiado. ¿Qué es eso del premiado? Como bien sabes, porque además efectivamente que estuviste en la última gala, una de las actividades más importantes de la Cátedra Cervelló es un premio de investigación jurídica, que este año es el 18, y que dedicamos a un tema que nos parece, a los titulares de la cátedra y a mí, que puede ser importante para ese año. Sí. El año pasado fue la inteligencia artificial, el antepasado la digitalización y demás. Y tenemos un jurado de miembros permanentes y otros que en función del premio de este año traemos a gente relevante. Y bueno, y este año hemos decidido darle un nuevo brío a esto, y como ya la inteligencia artificial lo habíamos tratado el año anterior, pues hemos decidido que este año sea de la moda, ¿vale? Y este año el 18º premio José María Cervelló es sobre Fashion Law. Cuando digo Fashion Law, derecho de la moda, claro, Pablo, puede parecer muy amplio. Lo hemos restringido a sostenibilidad en el ámbito jurídico internacional, ¿vale? Y entonces hemos formado un jurado que nos preside también mi maestra, que es Ana Campuzano, catedrática de Mercantil y miembro de la Comisión de Codificación, catedrática en el CEU, y bueno, un jurado que está formado por determinados miembros permanentes, los titulares de la cátedra, yo misma y demás, y luego gente del sector. Están este año marcas reconocidas como Scalpers, está Hoff, está Adolfo Domínguez, está Bimani, están, bueno, una serie de marcas, y luego gente que puede ser distinguida en el ámbito de la sostenibilidad. En concreto tenemos este año un jurado amplio, un jurado formado por 23 miembros, que ya está constituido, hará como 4 semanas, y ha arrancado en redes, ya está, también está en la web de la cátedra, están las bases del premio. Y ahí sí que puedo resumir en qué consiste el premio. El premio consiste en que desde ya, hace unas semanas, está abierto el plazo hasta el 12 de septiembre, para enviar ensayos que cumplan esas bases, que son 20-25 páginas, investigación jurídica sobre ese tema, con una condición, que es lo bonito del premio Cervelló, que el premio es ciego. Cuando digo ciego es que si tú participas, yo no sé que eres Pablo, participas con un seudónimo, vale, y haces una declaración jurada que mandas aparte, seudónimo y nombre, ¿vale? Entonces es muy bonito porque al final decimos, pues, caballo blanco ha salido ganador. Y la secretaria del jurado en ese momento abre y dice, pues ha ganado fulanito de tal. Entonces, pues los ganadores han sido muy diversos. Desde el año pasado, que fue una profesora, hemos tenido gente de la administración tributaria, hemos tenido a magistrados, hemos tenido a profesores y hemos tenido un grupo de alumnos que un año ganó de máster, porque la gracia también es que se pueden presentar en grupo, ¿vale? Y este año estamos notando, Pablo, aunque nunca se sabe en investigación, ya te diré el día 12 de septiembre, pero estamos notando que la gente pregunta mucho, que lo de la moda ha calado, sí, que unir la moda a sostenibilidad parece que puede ser un acierto, así que fingers crossed, a ver si finalmente funciona. Y hay muchísimos trabajos. Una vez seleccionado el trabajo, hacemos una ceremonia, que ya te anuncio que este año va a ser el 7 de noviembre. Desde aquí invitamos desde ya, que es muy pronto, a todo el mundo a que vaya, por supuesto a ti, Pablo, que te veré con todos tus compañeros allí, en la torre, a las 5:30, en IE Tower, a las 5:30, y es una ceremonia en la que participa, pues, en este caso la presidenta, nuestra decana, yo misma, el premiado o premiada da unas palabras, en fin, es como una ceremonia importante, Ontier, por supuesto. Una ceremonia importante donde celebramos efectivamente, pues, que estamos recordando a José María Cervelló y que se vuelve a cumplir su voluntad, que es la importancia de la investigación jurídica con un retorno social.
Por eso el premio Cervelló es muy bonito, porque no solo es un premio a una persona que se financia y demás, sino que tiene ese retorno que es importante. Genial. Pues desde aquí animamos a todo el mundo a participar y que, bueno, pues es estupendo el premio y su función. Bueno, para terminar, Pilar, te quería preguntar, pues con tus años de Sí. experiencia, por la gente que conoces, para ti, ¿qué es el éxito? Tanto Ujú. profesionalmente como en la docencia, ¿qué es el éxito, ¿no? Que es un concepto a veces muy difícil de definir. Ujú. Bueno, pues tú lo has dicho, es que es muy difícil de definir. El éxito yo creo que no se puede dar una definición de ello. Cada uno tendrá la noción de éxito. Yo creo que la idea de haber satisfecho tus intereses Mm, de una manera buena, mm, es decir, de una manera éticamente responsable, para mí es el éxito. Desde luego, para Pilar Galeote, y los que me conocéis lo sabéis, el éxito no es conseguir determinada meta, llegar a determinado sitio, sino que tu trayectoria sea coherente con aquello que te fijaste y, en definitiva, vivir una vida feliz. Y vivir una vida feliz, bastante tiene la vida ya, que a veces nos pone obstáculos que hay que superar, pero mm, yo creo que la felicidad o el éxito está en el proceso, sí. no tanto en la meta, Mm, sino en el proceso. Entonces, en la medida que cada uno ve que lo que él hace, y personalmente te digo que yo lo veo mucho en lo que yo hago, gracias a Dios, tiene un retorno social, y que en este caso mis alumnos, el sector, así lo reconocen, pues ese es el éxito para mí. Pero el proceso, yo no soy muy de éxito en metas, mm. sino de ir recorriendo el proceso como uno se ha marcado y pudiendo dormir bien todas las noches, que yo creo que éticamente eso es lo más importante. ¿Y cómo ves el futuro del sector, tanto en la abogacía como en la enseñanza? Y más específicamente en el Bueno, derecho mercantil, ¿cómo lo ves? mm, bueno, vamos a ver, algo así, porque claro, estamos en un momento, yo creo, de incertidumbre en el sector, tanto en el sector, hablaría del sector legal en general y mercantil en particular, y la docencia, ¿qué quieres que te diga? Mm, Bueno, pues estamos condicionados mucho por la incertidumbre política y económica que nos rodea. Todo esto que tenemos alrededor no ayuda. mm, Tú que estás definitivamente ya en un proceso terminado, pero sabes, comentábamos antes, que muchos de tus compañeros les cuesta, y está costando este año encontrar las prácticas famosas mm, dentro de lo que es la carrera, ¿no? La carrera docente. Entonces, bueno, esa incertidumbre junto con el aterrizaje de algo que está cambiando todo, que es la inteligencia artificial, mm, tanto la generativa como la no generativa. En el sector legal, bueno, pues eso no diría interfiere, ayuda mucho. Tenemos que saber hasta qué punto ayuda. mm, Yo creo que va a ser muy importante. Hay gente que se resiste, creo que no. Que hay que integrarlo en la manera de hacer, que no, bajo mi punto de vista, los puestos de trabajo van a, que es el miedo de la gente. La inteligencia artificial nos va a quitar puestos de trabajo. Yo creo que no. La inteligencia artificial va a transformar la labor que hace el abogado. De ahí, Pablo, que sea tan importante las habilidades, porque eso es lo que no va a tener un algoritmo. La inteligencia artificial de momento no es creativa. La inteligencia artificial de momento no empatiza. mm, En la medida que eso no lo hace, tenemos que utilizar esos conocimientos desde el punto de vista ético mm. y ayudar a que impacten, ayudar a que generen más soluciones, ayudar a exponerlas al cliente. De ahí que sea tan importante en habilidades como pueden ser la comunicación y la negociación. Luego, a tu pregunta, y por resumir, pues veo el sector muy condicionado por la incertidumbre lamentable Sí. que nos rodea a nivel español, por supuesto, y a nivel internacional también. Véanse las guerras, véanse la incertidumbre política, la polarización que vivimos. Pero en segundo lugar, cómo no, por la inteligencia artificial, que hay que conocer, Sí. hay que saber aprovechar y hay que integrar en el día a día. Mm.